Bienvenidos a la clase de Historia de Honduras. Soy la profesora Karen Cruz. El día de hoy estudiaremos un tema acerca de la Federación Centroamericana, pero en esta ocasión hablaremos acerca de las causas del fracaso de la Federación Centroamericana. Pero antes quiero dar a conocer cuáles son las expectativas de esta clase y qué es lo que pretendo que logremos aprender. En primero, conocer las causas que permitieron el fracaso de la Federación, caracterizar los obstáculos y factores políticos que causaron el fracaso de la Federación, valorar y apreciar los beneficios que le dejó una federación disuelta en nuestro país, la que dejó una federación disuelta en nuestro país. ¿Cuáles fueron los beneficios? O quizás las consecuencias también, ¿verdad? En este caso, antes de todo, hablaremos acerca del periodo de la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana nace el 22 de noviembre de 1824 y nace, ¿verdad?, del consenso de la Asamblea de las provincias centroamericanas, luego de la independencia, ¿verdad? Si vemos en el contexto histórico, la independencia se da en 1821. Luego las provincias se unen, ¿verdad? Y hacían asambleas. Y en la asamblea del 22 de noviembre nace lo que es la República Federal de Centroamérica, que su objetivo era la unión como una sola república de los países centroamericanos. Luego, durante todo este tiempo, la federación tuvo altos, tuvo bajos y siempre hubieron controversias en todo este tiempo, pero es hasta el 19 de noviembre de 1839 que se da la disolución absoluta de la Federación Centroamericana. Luego en 1842 acontece la muerte de Morazán y con esto se da el triunfo de los conservadores, ¿verdad?, para poder reinstaurar la forma de gobierno que ellos pretendían en las provincias. Y es así como alrededor de todo Centroamérica se empiezan a implantar, ¿verdad?, gobiernos regidos por el gobierno de los conservadores. Pero conoceremos algunos obstáculos que tuvo la federación durante este tiempo. La primera, falta de una clase burguesa capaz de impulsar el proyecto. La burguesía, ¿verdad?, claramente no estaba a favor de lo que era la federación. Entonces, esto fue uno de los obstáculos. El predominio de estructuras socioeconómicas semifeudales. Todavía aún durante este tiempo, ¿verdad?, existía lo que eran estas estructuras socioeconómicas donde era jerárquico, mientras que la federación no pretendía eso. La federación pretendía todo lo contrario, que se abolieran las estructuras socioeconómicas. Doble administración en cada provincia. Cada país, ¿verdad?, se administraba por sus propias leyes, pero también por las leyes de la federación. La falta de apoyo económico, la falta de mercados locales y regionales, falta de cuadros administrativos, ¿verdad?, que no había una consolidada administración, y la corrupción y el favoritismo. Esta fue una de las cosas, ¿verdad?, que más sirvió de obstáculo para que la federación se diera a progreso. ¿Cuáles fueron estos fracasos de la Federación Centroamericana? En primer lugar, se enfrentaron a grupos poderosos al oponerse a los cambios. Había bastante grupo que no estaba de acuerdo, ¿verdad?, a la federación por los cambios que ésta pretendía, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la abolición de la estructura socioeconómica. Lógicamente, los del sistema feudal no estaban de acuerdo en esto. Y los terratenientes. Luego tenemos los oponentes al proyecto, ¿verdad?, que en muchas ocasiones fue la iglesia. La iglesia fue uno de los mayores oponentes de este proyecto porque la federación pretendía esto, la separación de la iglesia con el Estado. La economía era muy mala porque ya después de la independencia los países centroamericanos estaban totalmente mal económicamente porque la separación había dejado deudas, ¿verdad? Entonces esto era algo que aquí genera lo que son las deudas públicas, uno de los fracasos de la federación. Ahora, en los factores causantes del fracaso encontramos factores políticos y encontramos factores sociales.
sociales. Entre estos vamos a ver los factores políticos. Tenemos el sistema federal, diferencias ideológicas entre los partidos políticos. Cabe resaltar que en este tiempo era la controversia entre el Partido Liberal, ¿verdad?, y el Partido Conservador, ¿verdad?, entre estos dos oponentes. Que liberales absolutamente nada que ver con lo que es actualmente, ¿verdad? Es en el tiempo de la República Federal. Luego hablamos de la desestabilización por la guerra civil. En ese momento hubieron muchos enfrentamientos, ¿verdad?, por las revueltas a causa todavía de la independencia y muchas situaciones más. Por ejemplo, la que hablamos en la clase anterior acerca de lo que había pasado con Dionisio Herrera, ¿verdad?, y todas estas disputas que hubieron entre los conflictos. Luego la falta de experiencia administrativa y política, las deudas externas nuevamente y la economía monoexportadora. Escasos medios de comunicación, acá las carreteras, ¿verdad?, no había buena comunicación en cuanto a eso, no había buena conexión, entonces eso evitaba que hubiera una exportación de productos y que hubiera un libre comercio y que se instalaran mercados internacionales. Entonces esto era bastante un obstáculo y evitaba que la economía, ¿verdad?, pudiera aumentar, sino que era un obstáculo bastante grande para la economía de la federación. Deficiente recaudación de impuestos, ¿verdad? Esto fue otra de las consecuencias del fracaso, ¿verdad?, o de los factores causantes. Entre los factores sociales tenemos el resentimiento de las iniciativas privadas provincianas contra la élite capitalina, ¿verdad? Siempre había como este roce entre las pretensiones que tenía la élite capitalina con la de las provincianas, ¿verdad? Porque lógicamente cada quien quería como alar para su bando y cada quien quería tener el bienestar de su propia región. Entonces esto fue creo que uno de los más causantes, ¿verdad? Porque cada quien quería alar para su lado y no había como esa consolidación que se necesitaba para lograr que se estableciera la federación. Luego tenemos los sentimientos localistas en las provincias, ¿verdad? Lo que les digo, cada quien pretendía lograr su bienestar. Guatemala quería su bienestar, El Salvador quería su bienestar, Honduras quería su bienestar. Entonces no había como esa consolidación entre las provincias. Luego tenemos la desigualdad en la ley hacia residentes extranjeros y residentes originarios del Istmo, ¿verdad? O sea que había como esa desigualdad ante la ley, que no tenían los mismos derechos, entonces empezaron como tipo de resentimientos y esto hizo que hubiera malestar, ¿verdad?, en las personas que estaban en este momento siendo parte de la Federación y del Istmo Centroamericano. Entonces, cada uno de estos factores, cada uno de estos obstáculos, lograron al final el fracaso de la Federación. Entonces, espero que hayamos entendido acerca de este tema interesante. Espero que estén bien. Nos vemos en la próxima clase.